Le voy a dar la bienvenida a la unidad básica a la izquierda. Pase Ramal, venga, bienvenido acá. Fuerte abrazo para la izquierda. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Pase, todo unidad bien. básica, lo lamento, invito yo, Bueno. es la mía. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo lleva la izquierda el Franco. proceso electoral, Ramal? ¿Cómo ¿Cómo vienen estás? llevando ¿Bien? el proceso electoral? Bien, bien, bien. ¿Se tienen fe? Sí, nos tenemos fe. Los sondeos ahora nos dan acá en la ciudad que ya estamos cuartos, Cuartos, bien. después de Carrió, Firmus, Lustó, y nos está faltando... No hay debate, ¿no? Sí, hay debate. ¿Va Carrió o no va? Sí, Nah. el miércoles. ¿A dónde? Le mienten, no va. Estás Le equivocado. están mintiendo. Vengan, chicas, lleven el... Estás equivocado. Traigan más agua caliente y se acaba el Digo, manejo. No, le están mintiendo, no va, ¿no? El miércoles a las 10 de la noche. Dice que no necesita debatir. Más del 54. dice. El miércoles a las 10 de la noche es el debate. ¿Usted le cree? Sí. Bueno, si usted le Ya cree, está. yo le sigo. Y bueno, ¿y de qué cree que puede debatir Carrió con la izquierda, por ejemplo? No, bueno, hay varias cosas que vamos a debatir con todos los candidatos. Porque, a ver, tenemos una reforma laboral en puerta. Sí. Quieren ¿La liquidar van a los llevar convenios adelante? ¿Usted dice que sí? colectivos ¿Se de animan? derecho. Ya la están llevando adelante. Ya la están llevando adelante en varios sindicatos. Empezaron con los petroleros en Vaca Muerta. Sí. Ahora ya se está discutiendo con otros gremios. Y bueno, acá de lo que se trata... No se van a animar. No se va a animar. no se van a animar, ya está. Ya está, se ya están avanzaron. animando, ya se están animando, están avanzando. Y de esto no se habla en la campaña electoral. Tampoco se habla de la intención de aumentar la edad jubilatoria. Esto también está en discusión. Escúchame, me voy a parar porque Parate, estoy como... hagan... me siento más cómodo. Dale. Me Con siento la más altura, cómodo, la así base, estamos la como una silla. barra, está Tranquilo, mejor, sí, estamos dale. conversando. Entonces, estos son temas que por supuesto tenemos que discutir. Después te toca enrollar los afiches. ¿Eh? No Después hay te va a ningún tocar problema. enrollar los afiches. No hay ningún problema. Ahora, te estaba diciendo, acá en la ciudad nos está faltando un punto para Nada. llegar al Congreso Nacional, Epa. reforzar la presencia en la legislatura, nosotros Claro, los legisladores, y bueno, a la luz de estas cosas, el mensaje nuestro es que tal vez votaste por otro en las PASO, ¿no es cierto? Y ahora te toca... Entonces, pensar lo importante que sería en una elección que está medio jugada en la capital, que la izquierda Una tenga izquierda. una representación política en el Congreso. No, vos decís que sí. Es necesario. Para equilibrar un Es la poquito, voz, ¿no? es la voz que tiene que equilibrar, sí, claro. Mira, acá tenés 2 votos ya. sí. ¿Milei? ¿Usted? No, la izquierda no. No puede. Yo siempre con Milei tengo la misma Sensación. discusión. No, tengo la misma discusión, porque él, ¿no es cierto?, defiende principio libertario, mercado libre y todo demás. Ahora, la gente. O sea, yo, la gente. por eso, pero yo lo que te pregunto Mercado es lo de la siguiente. Cuando en el 2008 quebraron una cantidad de bancos internacionales y los estados y las reservas federales y los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos salieron a salvar a los bancos con la plata de los contribuyentes. ¿Qué dijeron los liberales? Ahí no escuché liberalismo. Bien Ahí no arranca el escuché. aguante que siga tribunales. Totalmente, ya empecé de Ya mañana. le avisó a su Y yo gente que arranco, mañana... y yo arranco la semana bien, porque soy ¿De argentino? Sí. Claro. Es de argentino. Pero Dense la somos- mano, un gesto hay una deportivo. larga Esto, amistad. siempre hay una larga Hay una larga amistad. Argentino y rojo. Y rojo. Escuchame, quiero decir, el origen de Argentinos Juniors fue la unión de un club anarquista y un club Sí, socialista. sí, claro. Está bien. Los Chacarita mártires de fue Chicago. socialista. Bueno, ahora le falta... A ver, Ramón. No, yo creo que el problema pasa por otro lado. Esta selección que tenemos, en cierta manera, es una mentirosa selección. Mentiroso. ¿En qué sentido? Son jugadores de rugby, en realidad, esto. No, son jugadores que desde muy chicos Sí. juegan en el exterior. Sí. En otro tipo de liga de fútbol, Sí. vinculados, ¿no es cierto?, a otro negocio del Totalmente de fútbol, acuerdo. que se ha chupado completamente a los jugadores argentinos, y el fútbol argentino ha pasado a ser una especie de vientre alquilado Ajá. del gran negocio del fútbol mundial. Entonces no es lo mismo juntar a 11 luminarias, que pueden ser enormes luminarias, Llegaron todos tarde a entrenar, ¿eh? que se juntan circunstancialmente a jugar a cambio de un equipo que de pronto juega todo el tiempo juntos, hay un conocimiento, hay una práctica. Eso sería una selección argentina. Pero las selecciones todas juegan yo así, coincido, se reúnen no, entre yo ellas. coincido hacer que... una Para nota un de color poquito, sobre para un el poquito. Aguantá, dejalo Esto es un Mapea con lo que retrato, dice Ramal, que está bien. Estoy de este acuerdo es con lo un, que dice Ramal. digamos, es un retrato de la Argentina, pero en el sentido de que el fútbol
se ha transformado simplemente en un alimento, en un criadero de los grandes grupos internacionales que mueven el fútbol mundial ¿Y el a FIFA otra Gate? escala. ¿Qué tiene? Y hay otra ¿Qué cuestión. pasa, Veronelli, con esa cara? No, porque lo que va a decir Armán me parece que es algo que yo también pienso. Por eso, ¿De qué manera hemos Fíjate, hecho? si no hemos te dejado gusta- la cosa moral en manos de la derecha. Ajá. ¿Qué nos Si pasó? no te gusta el sindicalismo corrupto, Vota otro. no sí. te sientes con los otros sindicalistas corruptos a negociar la reforma laboral. Porque resulta que es corrupto el Pata Medina y todo demás, pero después se sienta con todos los demás El Momo Venegas no. a empezar a... Claro, Claro. el Momo No, bueno, Venegas ¿vieron lo de que la hija del- denunciaron... ¿Vieron lo de la hija del Momo? Por eso, ¿no? la hija denunció que un testaferro Sí, dos. se No, quedó le con pide a los dos testaferros testaferros. con una fortuna de 300 millones Pero de ella- dólares. pero ella está y era el pidiendo- dirigente sindical favorito de Mauricio Está pidiendo Macri. algo lógico, que le devuelvan lo que era del padre. Claro. Por eso, pero entonces, a ver, hay corruptos, ¿no es cierto?, para denunciar, y hay otros corruptos Para con los negociar. cuales se acepta la reforma laboral, derogar convenios colectivos, afectar conquistas laborales, y ahí no decimos una palabra. Perdón. Es lo mismo que ocurre con la señora Carrió. Es lo mismo que ocurre con la señora Carrió. Hay corrupción, hay bolsos de López, hay bolsos de López. ¿Existió Seguro. Julio Devido? Existió Julio Devido. Pero también hubo Panama Papers. También existieron negociaciones muy espurias con la deuda pública de la ciudad o con la venta de tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires que vota la coalición cívica en todas ¿Por las qué? sesiones de A la ver, legislatura. ayúdeme. Y ahí en ese punto, Santiago, no vemos a Elisa Carrió. Espere que le damos la Bueno, bienvenida a un- No, pasa lo siguiente, todos defendemos a los sindicatos, pero hay una cuestión que es fundamental en la vida de un sindicato, que es la democracia sindical. La participación, claro. La democracia sindical. Es decir, que en un sindicato hay diferentes voces y entonces cuando, por ejemplo, hay un proceso electoral en el sindicato, todos tienen posibilidad de acceder, por ejemplo, a la dirección del sindicato en una elección donde los estatutos permiten que distintas listas se puedan postular. Esto que se llama el modelo sindical en la Argentina es un cerrojo, un verdadero cerrojo para la posibilidad que, por ejemplo, listas opositoras puedan acceder a la dirección de un sindicato. Se piden requisitos, se piden requisitos, también. Exacto. por ejemplo, se piden requisitos, Hablemos, generalicemos. que impiden- CGT, CTA. por supuesto, ¿no? Vamos a ver, hay distintos casos y todo más, pero en general, y los grandes sindicatos, los sindicatos tradicionales, han constituido una especie de cerrojo para la posibilidad de que alternativas opositoras se puedan presentar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó con la ley Muche, con estas cosas que vos Y ahí el señalaste? golpe. Esa dirigencia sindical aferrada a sus puestos muchas veces negoció reivindicaciones de los trabajadores para que le respeten eso que llamamos mal llamado modelo sindical. No debe existir esto, debe existir la democracia sindical. Y te digo una cosa más, las obras sociales deberían ser dirigidas por delegados representantes de trabajadores votados con independencia de la dirección del sindicato. Es decir, que Bueno, le digo hay algo, una dirección del le digo sindicato algo, espere, y hay espere, una obra espere que le digo social algo. que El está otro elegida día- por el otro día responsabilidades. Hay responsabilidades concurrentes. Se aprueban a ver. entre ellos. Cristina Kirchner se fue del gobierno dejando una deuda de los 250.000 millones de dólares, que fue Pero no achicó la refinanciación deuda sucesiva. general que 30.000. tenía el país. No, No, no pero no achicó. puede. Cristina Kirchner tomó el país con una deuda de 170.000 millones, pagó 190.000 y se fue con 250.000, 270.000 No sale de esa deuda. cuenta. No, a mí me No, sale ¿sabés que por qué no 30, sale? 30.000. ¿Sabés por qué no sale? Porque la deuda es un mecanismo usurario. Vos pagás, pagás y te seguís endeudando porque solo pagás una parte de los intereses y del capital y siempre fuimos refinanciando el ¿Sabe resto. qué va a pasar acá, Para, Ramón? decirte, Pero para no hay decírtelo en punto de términos... perdón, comparación, un no hay segundito. punto. Para decirlo en términos de tarjeta de Ramón, crédito... Deje a la dama. No, una sola cosa. Para decirlo en términos de Paga tarjeta de los intereses. crédito, acá solo se hace el pago mínimo. Ok. Ese es el A ver, no sos, ahí está, no sos vamos. consecuente. Mira, ocurre lo siguiente. Mate para Santiago. casa, me queda. Él dice lo siguiente: la inflación que Sí. tenemos ahora es una inflación limpia, razonable, porque ya no tenemos los Sí, subsidios. está bien, y es todo una demás. forma de opinar. Sí, pero digamos lo siguiente. A A ver. ver, la inflación, Sí. por ejemplo, está causada por los tarifazos. Sí. Y tenemos tarifazos porque a las compañías de gas
le pagamos el gas $8.50 cuando en el mercado internacional cuesta $2.50. Claro, sí. Entonces somos liberales para derogar los convenios colectivos, pero resulta que para pagarle a Chevron, a YPF, a las compañías petroleras, 3 veces lo que vale el precio internacional del gas, sacar plata del Estado para pagar eso y después transferírselo a los consumidores, entonces ahí no sos liberal, Milei. Entonces sos incoherente. Sos liberal. El gobierno sos liberal. Sos liberal cuando hay que atacar a los trabajadores. Cuando querés, Anote que ahora va a contestar cada cuando cosa. tenés que hablar de tarifazos y subsidios a las compañías petroleras, Pero si yo estoy de nunca acuerdo, te digamos, escucho. de regular Milei, todo. nunca Si el te problema es el escucho, Estado que vos Milei, querés. Milei, O sea, Nunca se te lo da eso el escucho Estado, denunciar la- el estatismo, Anote y calle, el que después va a estatismo que contestar. beneficia a los grupos petroleros. Ese estatismo no te lo escucho criticar nunca. No, pero si yo vivo Por criticando eso el te estatismo. dije Córtenle a que sos Milei. incoherente. Milei, silencio. Anote Por y eso después te digo, contesta. sos liberal contra los trabajadores y estatista con las petroleras. Yo reivindico mis posiciones de izquierda escuchándolo de Ramal siempre y leyéndolo en Twitter y demás, la verdad. Acá creo que hay un trasfondo muy importante que es el tema del petróleo. Claro. Claro, obvio. Esto está muy Esa es la cuestión presente. de fondo. Y la pesca. Y el petróleo, la pesca, y lo que está en curso es una negociación que inició la anterior canciller Malcorra, que Agente británica. todo el tiempo hablaba, ¿no es cierto?, del tema Malvinas, y tiene que ver efectivamente con dejar el tema, como dicen ellos, la soberanía en un paraguas, mientras se avanza con acuerdos de fondo que tienen como eje, ¿no es cierto?, la cuestión petrolera y la pesca. Por ese motivo se discute muy intensamente las concesiones petroleras en la costa del continente lindante con Malvinas. ¿Por qué? Porque la explotación en la plataforma marítima necesita logística e infraestructura dentro del continente. Entonces, la negociación también incluye a compañías petroleras otorgarle concesiones en el continente para facilitar la operación Por supuesto. logística. Y mientras tanto, dejar el tema de la soberanía en un supuesto paraguas para que, naturalmente, cuando el tema petróleo avance decisivamente, encontrarnos No, a con mí los me hace- hechos. yo le voy a decir Lo algo. que dice Franco es muy cierto. Está la desaparición y después está el encubrimiento posterior. Sí, claro. 2 meses sin abrir la boca, 2 meses blindando a la gendarmería, ocultando informes incluso a la justicia. Entonces son 2 responsabilidades, la desaparición y el encubrimiento posterior.